En Extended Play otra vez nos encontramos en una entrevista, estas entrevistas que están auspiciadas por Global Coaching Federation e IDC, y hoy tengo el gusto de recibir a Agustina Pérez Gomar. Bienvenida, Agustina. Bueno, muchas gracias, Quique. Gracias por recibirme. Agustina, por favor, es un placer. Agustina es especialista en psicología orientada a niñez y adolescencia. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, verdad, soy psicóloga y soy especialista en psicoanálisis con niños y adolescentes que estudié allá en Argentina. Si bien soy uruguaya y mi carrera de grado la hice acá, mis dos maestrías las hice allá en Buenos Aires, así que sí. Bien. Eh, ¿Qué es lo que hace hoy Agustina dentro de su carrera como psicóloga especializada en niñez y adolescencia? Bien, trabajo clínicamente, soy psicóloga clínica, quiere decir que atiendo pacientes en el consultorio, trabajo con las infancias, con las adolescencias y justamente mi diferencial de alguna manera es trabajar con el sistema de esos niños y esos adolescentes. Durante mis primeros años de clínica, digamos, de trabajo, ya hace como 20 años que atiendo en consultorio. Y en los primeros años entendía que veía al niño y me quedaba como corta en el trabajo con él. Entonces empecé a involucrar a la familia, a los padres, a los tutores, a los docentes que trabajaban en las instituciones con los chicos en el proceso terapéutico. O sea que empecé a ampliar un poco, si bien el paciente era el niño. A veces veía que el síntoma era el que traía el niño y que el paciente a veces era la familia o era el padre o era la Ah, madre. Entonces empecé a trabajar un poco abriendo al sistema en el trabajo con niños y adolescentes y eso me llevó a otras. Soy muy curiosa y tengo mucha creatividad, entonces entendía que había que de alguna manera comunicar esto que estaba viendo en el consultorio en cuatro paredes. Entonces empecé como a tener como una gran necesidad de salir del consultorio y expandir esto que veía de la importancia de la mirada adulta en la constitución psíquica infantil. Entonces empecé a crear una colección de libros infantiles, porque aparte de psicóloga, bueno, escribo y como forma de eso, de divulgar de alguna manera la importancia y la responsabilidad que tenemos los adultos en el desarrollo de los niños, y creé una colección que se llama Ser Niño, que apunta justamente a poder entender que el niño hay que darle sus tiempos, sus procesos. Recibía en clínica, en el consultorio, muchos niñitos muy chiquititos con diagnósticos cerrados desde muy temprana edad, wow, diagnósticos de hiperactividad. Entonces ya la familia empezaba a ver al niño desde el diagnóstico y ya claro. perdía de vista al niño, ¿se entiende? Entonces, bueno, en esto de ir más allá, empecé a crear esta colección que cada libro representa como un niño problema, entre comillas. Hablo de la hiperactividad, hablo de la impulsividad, hablo del trastorno más obsesivo compulsivo, bueno, el último hablo de la muerte, como esas situaciones que los padres enfrentan en los niños y que a veces no sabemos abordarlos, los adultos. Y me parecía como importante, que el mensaje no solamente llegue al padre, que está bueno, pero también que llegue al niño, de que hay otras vías de procesar la dificultad, que es a través de lo creativo, que es a través de mirar la potencialidad del niño. Bueno, entonces creé una colección de libros y esto me llevó a ir un poco más allá, ¿no? Es como todo lo que me fue surgiendo en la vida profesional, empezar a presentar los libros en las instituciones educativas y empezar a presentarlas hice toda la gira por Uruguay presentando esta colección. Me llevó a que los adultos querían como talleres para ellos, ¿no? En cómo Bien. los psicólogos podíamos ayudarlos a ellos a encarar determinadas situaciones que a veces no sabemos. Y ahí empecé a armar toda la parte más de talleres y conferencias
dedicados a los adultos, a cómo los adultos podemos primero sostenernos a nosotros para ser capaces de poder sostener a los niños. Porque muchas veces lo que veía es que los adultos pretendemos de los niños y de los adolescentes cosas que nosotros mismos no podemos hacerlo con nosotros mismos. Yo siempre hablo de quién no quiere que sus hijos sean felices, quién no quiere que sus hijos sean seguros, quién no quiere que sus hijos sean auténticos. Y ahí todos los padres levantamos las manos. Claro. Y ahí la pregunta siguiente que les hago es, bueno, ¿y quiénes de ustedes son felices? ¿Y quiénes de ustedes son seguros? ¿Y quiénes de ustedes son auténticos? Y ahí bajan Sí. todas las manos. Entonces creo que Ah, está, nada, está bueno el trabajo este de abrir estos cuestionamientos que son simples, pero que a veces nos dejan pensando en estas cosas de la importancia de cuidarnos a nosotros para poder cuidar a otros. Y sí. bueno, y ¿quién es Agustina Pérez Gomar en el lado profesional? Es todo eso. Y bueno, también trabajé Permitime. Permíteme una cosita. Eh, Nos contaste cómo llegaste a estructurar de alguna manera tu terapia en forma sistémica. Confieso que en mi familia, ya de grandes, acudimos a terapia sistémica justamente por un desencastre que hubo en la armonía familiar en determinado momento y fue muy provechosa realmente. Y por otro lado, me permito conectar lo que vos venís diciendo respecto a asesorar a padres y madres con algo que hacía hace muy poco charlábamos también con Marichu Seitún, que vos la debes ubicar, la debes conocer. obviamente, sí. Son, las dos se dedican prácticamente a lo mismo, vos en Uruguay sobre todo y Marichu aquí en Argentina. Ahora, ¿cómo llegaste hasta la psicología? Porque ahí supimos cómo llegaste hasta lo sistémico dentro de la psicología. ¿Qué fue lo que ¿Cómo llegué a la despertó? psicología? Mira, la verdad, mi mamá es psicóloga y yo creo que tiene mucho que ver con eso. Mi mamá estudió cuando nos tuvo muy jovencitos, a mí y a mis hermanos. Entonces, la vimos estudiar y yo creo que eso nos hizo de alguna manera parte del proceso natural del estudio, ir a facultad, viví como todos sus estudios a flor de piel, digamos, y por otro lado siempre fui muy sensible, era de mi grupo de amigas la que escuchaba, la que entendía, en mi familia también, muy ese lugar medio de bisagra en los problemas, estaba como siempre en Claro. medio. Y creo que hay algo que tiene que ver con lo innato y con lo que nos gusta, nos atrae. Eh, pero la realidad es que entré a facultad y no me gustó nada. Mi primer año fue horrible, no me adapté a Ah, la facultad y estuve por dejarla, estuve por abandonar la carrera y di 2 o 3 materias que necesitaba dar para poder pasar a segundo grado y la salvé, entonces pasé y dije, bueno, ya que pasé, voy a continuar vamos. estudiando. Y en segundo me enamoré de la carrera, o sea, elegí mi carrera en segundo de facultad. Me enamoré de los textos, me enamoré del comportamiento humano, me enamoré de lo que es el estudio de las patologías, bueno, y de la influencia y cómo atraviesa toda la vida la psicología, ¿no? Y yo no sabía de qué iba a trabajar, porque en ese momento hice toda mi carrera trabajando como vendedora y utilizaba mucho Mira, lo que aprendía y lo aplicaba en los locales de claro, ropa y entendí que, claro, que la psicología nos atraviesa, haga lo que haga y me dedique a lo que me dedique, lo que estaba estudiando me iba a servir, iba a ser herramientas que iba a utilizar en la vida. Entonces ahí me enamoré y bueno, después aproveché mucho lo que es en la facultad, lo que eran las prácticas. Yo entendía que un psicólogo no se hacía leyendo libros, sino que se hacía en la práctica, atendiendo claro, pacientes, claro. conociendo el comportamiento humano con los humanos. Entonces me anotaba a todas las prácticas posibles, empecé a trabajar, hice muchos proyectos sociales, siempre me gustó mucho el trabajo social, y bueno, y así fue que empecé a incorporar la psicología en mi vida y me enamoré. Soy una enamorada de mi trabajo, soy una enamorada de mi carrera, y se nota en todo lo que hago aparte. Ahora, de pronto aparece Agustina escribiendo. Mm. ¿Cómo se despierta eso en vos?
Bueno, eso viene mucho antes, mucho antes que ser psicóloga se despierta la Agustina escritora. Fue mi refugio. En realidad lo utilicé, la escritura para mí desde muy chiquita era como mi refugio, mis diarios íntimos. Si bien yo tenía paradójicamente dificultades en la lectoescritura, tenía lo que hoy podríamos denominar dislexia, tenía muchas dificultades, escribía con muchas faltas de ortografía, leía, viste, cruzado, pero esa dificultad me llevó a leer cada vez más, porque soy muy perseverante, entonces como me iba más o menos en la lectoescritura, quería aprender más, entonces me, me gustaba mucho leer y me gustaba mucho escribir y entendía que era mi forma de canalizar las cosas que me estaban pasando en mi infancia. Yo siempre cuento que me iba a la estufita de leña, al hogar, sí, no sé cómo le llaman ahí, Sí, sí, al hogar, 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 hogar. y me quedaba hasta la madrugada escribiendo en mis diarios íntimos y escribía y largaba para afuera aquellas cosas que tenía internamente y sin darme cuenta encontré también una pasión por escribir y yo siempre digo que los libros infantiles, estos que estoy escribiendo, y bueno, los artículos que escribo y todo, las charlas y las presentaciones también son antes, previamente a hablarlo, lo escribo. Entonces creo que bueno, es una forma que lo tengo también de forma innata y que me apasiona y que me gusta. Hoy tengo como una resistencia, hablando de todo un poco como con esto del chat GPT, de la inteligencia artificial y de dónde vamos a quedar los artistas o los escritores o los pensadores, en dónde va a quedar todo eso, ¿no? Porque Es, pareciese que fuese tan fácil escribir y es bueno, muy buena, nada, como una preocupación del momento es muy a personas bueno, que nos sale innatamente esas cosas, que me da un poquito de miedo. es muy buena esa observación. Eh, Pasa lo mismo con los coaches que tienen muchos esa inquietud. Eh, Estamos en distintos ámbitos, obviamente, ¿no? El coaching ontológico y la psicología, estamos como en paralelas, te diría, ¿no? Tal cual, Sin embargo, mi modo de ver la, hasta ahora, la mirada humana, la calidez que vos le pones a lo que vos estás haciendo, es irreemplazable. es irreemplazable. Es, Yo comparto. Y bueno, yo creo que las repercusiones que vemos a nivel psíquico son hoy justo tuve una entrevista más temprano y me preguntaban eso de cuáles eran las repercusiones más grandes de la tecnología y de las redes sociales en los niños y adolescentes. Y decía eso, que es lo que da, o sea, los estímulos, la información falsa, todo eso, pero es lo que no da también. Es como claro, al tener eso, no tenemos la mirada humana, el abrazo, la presencialidad, la empatía, el tiempo de espera. Hay un montón de cosas que nos estamos perdiendo por tener todo esto. Y creo que igual que vos, que los síntomas que vemos de ansiedad, de depresión, de suicidios, de un montón de cosas que estamos viendo cada vez más y más chicos, se debe a esto, ¿no? A que hay algo que no podemos reemplazar, que es el amor. Y se estudió hace muchos años en la guerra, cuando los bebitos eran solamente alimentados, sí, lo recuerdo, sí, sí, ellos morían, pero cuando eran alimentados y abrazados y mirados y contenidos, ellos sobrevivían. Entonces, esa muestra creo que es un claro ejemplo de lo que necesitamos los seres humanos mucho más que alimento, ¿no? tal Necesitamos el cual, amor. tal Creo cual. que eso no nos enseñan en la facultad, no sé, en tu especialización de coach, pero el amor, el hablar de amor es tan importante y sobre todo en los tiempos de hoy que parece que nos resulta más fácil hablar de guerras, de odio, de violencia que hablar de amor. Creo que hay Tal que cual. empezar a naturalizar el amor como parte también del vínculo terapéutico. Te respeto muchísimo la profesión que tenés vos. De hecho, la hice, fui cliente, no sé, ustedes le llaman cliente, no paciente. Mm. Y las herramientas que tengo del coaching son enormes, son enormes. Me ayudaron Sí, un sí, montón y sí, de sí. hecho practico un montón de cosas que me quedaron y que las pongo en práctica en el día a día.
Qué bueno. Sí, hay un montón de colegas que comparten tu profesión con el coaching y que pueden rescatar valores que puede aportar el coaching en la profesión. Eh, Agustina, estamos en la mitad de nuestra entrevista. Nos vamos a detener así, muy cortito, y volvemos a charlar. Dale. Buenísimo.